Buenas tardes, mi nombre es Lidny Morillo y el día de hoy les voy a hablar sobre lo que son unos casos de intervención clínica, el cual comenzaremos con lo que es el caso llamado número 2, en donde se presenta a una paciente alumna de la escuela secundaria con edad de 17 años. En los datos tenemos que el nombre no se evidencia, la edad, como ya lo habíamos dicho, 17 años, el sexo femenino, soltera, está cursando la secundaria. Y el motivo de consulta es que se le derivó a la paciente al servicio psiquiátrico debido a que le tiene mucho terror a la escuela. En lo que son los instrumentos utilizados se presentó lo que fue la observación y la entrevista. Ahora bien, con lo que seguimos el motivo de consulta, antes de la paciente ser derivada, durante 6 meses, ella había presentado un miedo constante a la escuela. Y al momento de que la profesora le hacía ciertas preguntas con respecto a alguna temática, ella se confundía toda, se le aceleraba el corazón, se mareaba mucho y sentía la sensación de que se iba a desmayar. Dejó de participar en los coros de la escuela y también 4 meses antes de la remitación, ella comenzó a aislarse o a evitar estar en contacto con sus compañeros de clase al momento de estar en receso, ya que ella se sentía muy ansiosa, se le palpitaba el corazón y se le aceleraba mucho y sentía que iba a perder el descontrol de la vejiga. Entonces, antes de que le sucedieran estas cosas, pues ella evitaba ir o estar en estas situaciones. 2 meses durante esta intervención, 2 meses antes de la intervención, la paciente también presentó lo que era, se sentía muy cansada, le costaba mucho concentrarse, por esta razón también bajó lo que fue decreció en la escuela, también dormía poco, tenía perturbación del sueño y su apetito se había deteriorado mucho. Y con respecto a los pensamientos suicidas, pues sí los tenía debido a que ella deseaba estar muerta. En los antecedentes presentamos o mostramos lo que es que la paciente nació y creció en un pueblo muy pequeño, en donde su papá era albañil, vivía muy felizmente con su mamá, con su papá y con sus hermanos, donde también tuvo una infancia muy alegre y muy bonita. Pero a la edad de 15 años todo esto cambió, debido a que la paciente se empezó a sentir inferior, no tenía confianza en sí misma y tenía miedo a saber qué era lo que los demás podían llegar a pensar de ella. En los datos actuales tenemos que la paciente era pequeña, frágil, se mostraba tímida y reticente, pero más tarde logró desenvolverse más rápido en lo que fue el área de la entrevista. No había problemas en la parte psicomotriz, tampoco no había alteración en los pensamientos y no tenía características psicóticas. No buscó llamar la atención de forma neurótica o dramática y admitió que sus errores eran muy excesivos. Ya teniendo esta información, sacamos lo que son el examen mental. En el examen mental sacamos entonces que, para los que no saben, examen mental es si la paciente puede presentar alteración mental en alguna de estas áreas, que es conciencia, orientación, memoria, atención, actitud, lenguaje, inteligencia, juicio, afectividad, sensopercepción, psicomotricidad y pensamiento, donde la paciente se mostró muy adecuada en cada una de ellas. En la impresión diagnóstica tenemos entonces que la paciente presenta una fobia social, subsidiaria también de lo que es un episodio depresivo moderado, sin síndrome somático. ¿Cómo logramos obtener esto? Bueno, le sacamos lo que fue unos signos y síntomas en cada una de ellas, donde sacamos los síntomas de fobia social como estos: constante miedo a ser el centro de atención, constante miedo a cometer algún acto que le causara vergüenza. En las situaciones temidas, ella sentía lo que era mucha ansiedad, como palpitaciones, mareos, temblores y mucho miedo. En la parte de los episodios depresivos presentó estado de ánimo deprimido, pensamientos recurrentes de muerte, dificultad de pérdida del apetito, también cansancio, falta de confianza en sí misma y perturbación del sueño. Ahora bien, para los criterios diagnósticos de la fobia social, tenemos que el temor persistente por una o más situaciones sociales donde el individuo tiene temor a que sea humillado o sea embarazoso. La joven lo presentaba. Exposición a las situaciones sociales temidas que provocan una respuesta inmediata de ansiedad. Podemos notar que la joven presentaba mucha ansiedad al momento de estar en una situación en la cual ella temía que iba a pasar alguna vergüenza.
El individuo reconoce que este temor es irracional. Al momento de la entrevista nos pudimos dar cuenta que la joven aceptó totalmente que su miedo era muy excesivo. En la parte de las situaciones sociales o actuaciones en público, ella evitaba completamente lo que era estar en esas situaciones para no presentar o no experimentar lo que era la ansiedad. Y cuando le tocaba presentar esa situación, pues automáticamente se sentía ansiosa. También tenemos que el comportamiento de evitación o el malestar aparece en situaciones sociales o actuación en público temida. Como ya estábamos mencionando, a la joven le pasaba justamente estos ataques de ansiedad al momento de que pasaba una situación en la cual ella no quería pasar. Seguidamente tenemos también que en los jóvenes menores de 18 años puede tener una prevalencia, tiene que tener prolongarse como mínimo 6 meses. Podemos notar que 6 meses continuamente la joven estaba presentando este problema. El miedo o la comportación de evitación no se debe a ninguna sustancia, ya sea droga o fármacos, y a ninguna enfermedad clínica o a ningún trastorno mental. Entonces podemos notar que no se debe a ningún trastorno ni otra cosa que le dé o afecte en lo que es ese comportamiento que ella está generando. Si hay una enfermedad médica u otro trastorno mental o temor descrito de esta misma, o sea, si hay presente otro trastorno mental en el que se vea más influenciado, como lo puede ser miedo debido a la tartamudez, temblores de enfermedad de Parkinson, no se habita o no entra dentro de lo que es una fobia social. Seguimos ahora con los criterios diagnósticos para detectar si es un episodio depresivo moderado, donde la joven debe presentar mínimo 5 síntomas para poder ser diagnosticada como un episodio moderado, en el cual la paciente presentaba estado de ánimo depresivo, disminución del interés en casi todas las actividades, pérdida de peso, insomnio. También presentaba agitación, disminución de la capacidad para concentrarse y pensamientos recurrentes de que quería morir. Es importante resaltar que cuando la paciente presenta así sea mínimo 6 síntomas de los que están ahí, automáticamente se deriva o se acomoda en lo que es el episodio moderado, ya que si fuese un episodio alto mínimo tuviera la presencia de los 9 síntomas, de 8 o de 7 síntomas. Seguimos entonces. Los síntomas no cumplen los criterios para un episodio mixto. Tampoco provocan deterioro social. Los síntomas provocan deterioro social. En las áreas importantes de la actividad del individuo podemos notar que ella había presentado o había disminuido mucho en su relación social con los demás debido a ese gran temor que tenía. Entonces sí presentó un gran deterioro de la actividad. Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos directos, ya sea, como ya lo habíamos mencionado en el anterior, no se puede deber a ninguna sustancia o a ninguna enfermedad médica. Y los síntomas no se explican mejor por la presencia de un duelo. Muchas veces las personas pueden verse afectadas por la muerte de algún familiar o la pérdida de alguien importante, pero en este caso no estamos presentando esto. Entonces, como no se está presentando, entonces sí entra dentro de lo que son los episodios depresivos moderados. Ahora bien, tenemos entonces como recomendación para este caso que la paciente siga yendo a consulta psicológica, continúe con los controles médicos y psiquiátricos, realice actividades para poder reducir la ansiedad y puede esforzarse por mantener sus relaciones sociales, laborales y familiares. Ok, vamos a continuar con lo que es el caso número 5, donde el paciente masculino, como podemos notar, no se evidencia su nombre, no se evidencia su edad, el estado civil es soltero. Y el motivo de consulta dice, el sujeto refiere haber presentado un ataque de pánico en la noche anterior. Los instrumentos utilizados para esta fueron la observación y la entrevista. Ahora bien, continuamos con lo que es el motivo de consulta. Al momento de la entrevista, el paciente se sentía o estaba totalmente orientado con respecto al tiempo, espacio y persona. La mañana de su internación estaba un poco indeciso en saber si se quedaba o se iba. Por esta razón pidió lo que fue un consejo.
También había presentado un consejo y explicó que la noche anterior había sufrido un ataque de pánico y por esa razón había ido a la consulta. Sin embargo, ya en ese momento se sentía totalmente tranquilo y se sentía muy bien. Su psicoterapeuta le aconsejó que no buscara ayuda en los hospitales. Pero por otro lado, su asistente personal pues le dijo que buscara un tratamiento que fuera totalmente eficaz para la problemática que él estaba presentando en ese momento. Por otro lado, también vemos que el paciente no estaba ni deprimido. En esa misma lámina podemos ver que el paciente no estaba ni deprimido ni ansioso, se le veía cómodo durante la entrevista y hablaba de forma coherente. El paciente declaró que le gustaba estar con otra gente, dijo que no le gustaba estar solo y que en realidad se sentía perdido cuando lo estaba. Es importante que escuchemos esto. No tenía dificultad para relacionarse con otra gente y se sentía confortable con casi todo el mundo. En una parte se expresa que él se llevaba muy bien incluso con las personas que tenían temperamento fuerte. Entonces lo que trata de decir es que nunca le llevaba la contraria a nadie. También no tenía dificultades para relacionarse con otras personas y a menudo estaba deprimido, pero estos sentimientos desaparecían automáticamente cuando empezaba a relacionarse con otras personas. Y también se sentía con pánico cuando tenía que tomar decisiones muy importantes. Por lo que en la parte médica se expresó o se mostró que el paciente estaba totalmente adecuado, no tenía ninguna alteración médica. Y por lo que se le mandó a que regresara a su casa. En lo que fue la evolución, durante las siguientes 2 semanas, el paciente llamó 2 veces para preguntar sobre cosas triviales y luego retomó sus sesiones con su psicoterapeuta. En la parte del examen mental, entonces presentamos que el paciente tiene una conciencia vigil, está orientado globalmente, retroanterogrado globalmente, euproséxico, colaborador, pero con preocupación excesiva. Con respecto a sus ataques de pánico, eulálico, con inteligencia promedio, conservado, eutímico y con una sensopercepción que no presenta ningún tipo de alteración. Eucinésico y eupsíquico. Entonces, en pocas palabras, el paciente no tenía ninguna alteración en lo que eran las áreas del examen mental. Ahora seguimos con lo que es la impresión diagnóstica. Entonces tenemos que, leyendo todos los datos, analizando todos los datos, tenemos que el paciente presenta lo que es un trastorno de dependencia de la personalidad. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, vamos ahora a los síntomas y signos que sacamos del paciente, donde tenía comportamientos enraizados por permitir que otras personas tomaran sus decisiones. Tenía una excesiva complacencia con los deseos de los demás, o sea, complacía siempre a los demás, siempre y cuando él no lo excluyeran de su entorno social. Tenía capacidad limitada para tomar decisiones cotidianas y tenía preocupación con temor de tener que cuidarse de sí mismo. Y tenía sentimientos de abandono cuando se encontraba solo. Podemos notar que el paciente se sentía solo, se sentía muy triste y deprimido cuando se encontraba solo. Entonces, estos son los síntomas que presentaban. Ahora bien, vamos a los criterios diagnósticos para ver si este es compatible con lo que es un trastorno de dependencia por la personalidad. Aquí dice que una necesidad general o excesiva que se ocupe de él y empieza en el inicio de la edad adulta. Sabemos que la persona es adulta, así que entra dentro de lo que es este parámetro. Y se da en varios contextos, como lo indica en 5 o más ítems. Tenemos que el paciente tenía dificultad para tomar decisiones, tenía necesidades de que otros asuman sus responsabilidades, tenía dificultad para expresar el desacuerdo con los demás, tenía dificultades para iniciar proyectos o para hacer las cosas a su manera. Aquí van con 4 síntomas. Continuamos. Se sentía incómodo cuando estaba solo y cuando terminaba una relación importante buscaba urgentemente una relación para que tuviera cuidado y el apoyo que él necesitaba. Como podemos notar, tenía 6 ítems de los que presenta aquí, que son 8. Entonces cumple con lo que son los criterios diagnósticos para un trastorno de personalidad por dependencia. Entonces concluimos con las recomendaciones, en el cual dice: se recomienda seguir yendo a consulta psicológica, realizar actividades de manera individual para que pueda crear independencia y mantener actividades que lo distraigan de una manera individual, y también mantener de manera adecuada sus relaciones laborales, sociales y familiares. Ok, entonces continuamos ahora con lo que es el caso número 7.
en el cual se presenta o se muestra lo que es una paciente ama de casa de 70 años de edad con 2 hijos adultos. El nombre no se evidencia, edad 70 años, como ya lo habíamos dicho, sexo femenino, estado civil, casada, y la profesión había ejercido la docencia. Los instrumentos utilizados por el entrevistador fueron observación y entrevista. En lo que era el motivo de consulta, la paciente antes de ir o anteriormente a lo de la consulta, la paciente se mostraba muy tranquila, era muy organizada, por lo que al momento de que ella comenzó a olvidarse de cosas muy fundamentales, su esposo se empezó a preocupar, por lo que la llevó al médico de la familia y este la derivó a un psiquiatra. Se le hicieron ciertos exámenes y al momento de la consulta, el esposo de la paciente expresa que la misma se empezó a sentir mal o se notaron sus problemas cuando esta misma se hizo evidente cuando la paciente se quejaba de que no podía recordar algunos nombres, ni de sus hijos, ni incluso el nombre del presidente, ni de su propio nombre. No podía recordar cosas que habían sucedido el día anterior, arruinaba ahora la comida, le echaba mucha sal, no le echaba nada de sal o incluso dejaba la cocina prendida. Y durante 12 meses anterior a la consulta, la paciente no podía hacer ninguna actividad doméstica sin ayuda de su esposo. En los antecedentes tenemos que ella anteriormente era una persona serena, sociable y muy jovial, pero actualmente ya se presentaba como una persona muy retraída, apática, irritable y poco recelosa. En los datos actuales tenemos que al momento de hacerse la entrevista, la paciente estaba lúcida pero notoriamente ansiosa y suspicaz. Estaba desorientada en tiempo, espacio y persona. No, recordaba los nombres de sus hijos pero no las edades y las fechas. Tampoco podía recordar la suya propia. Su lenguaje era bien articulado pero lento. Y tenía dificultades para encontrar las palabras para expresarse. No podía recordar 3 objetos después de un intervalo de 5 minutos. Y no pudo copiar un cubo, fracasó completamente en lo que fue la copia de figura del rey. Por último y no menos importante, realizaba cálculos con mucha dificultad. Y cuando se le pedía que contara hacia atrás, se le dificultaba con mucha intensidad. Continuamos entonces. En lo que es el examen mental podemos notar que la paciente sí presenta algunas alteraciones, como lo es la paciente tenía una apariencia descuidada a su edad, género, condición, presentaba algo de desproligia, estaba vigil, pero con autopsiquia y aloxiquia en tiempo y espacio. Tenía amnesia parcial, hipoproxéxico, era colaborativa, pero bradilálica, o sea, su lenguaje era lento. Con inteligencia baja promedio, juicio alterado, eutímica, la sensopercepción presentaba desatención, y eucinésico y bradisíquico. Recordemos que bradisíquico y bradilálico tienen cierta relación debido a que una es del lenguaje y la otra es del pensamiento. Si habla lento es porque también tiene un pensamiento lento. Entonces sacamos la impresión diagnóstica como demencia de la enfermedad de Alzheimer, de comienzo tardío, no complicado. ¿Cómo sacamos los datos? Bueno, nuevamente continuamos con los signos y síntomas. La paciente presenta un deterioro de la memoria, sí. No puede realizar sus actividades en la vida diaria. Exacto, no podía presentar. Y la paciente se mostraba apática, suspicaz e irritable, sí. La pérdida de la memoria y otras funciones intelectuales han estado presentes durante 6 meses. Recordemos que el esposo dijo que llevaba este problema aproximadamente unos 12 meses. El inicio ha sido insidioso y comenzó después de los 65 años. También aplica. Con un deterioro progresivo, sí. Continuamos. Entonces, para el diagnóstico de demencia de la enfermedad de Alzheimer tenemos que presencia de múltiples déficits cognitivos como deterioro de la memoria, sí. Una de las siguientes alteraciones en una de las más de estas áreas tenía afasia, apraxia y agnosia. Alteración de la ejecución también. Déficit cognitivo de los criterios A y B que provoca un deterioro significativo en la actividad social y laboral. Recordemos que la paciente sí tenía un gran déficit laboral
social debido a que no podía relacionarse por su pérdida o deterioro de la memoria. No, este déficit cognitivo, en otras enfermedades del sistema nervioso, central, que provocan déficit de la memoria cognitiva, por ejemplo, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades de Parkinson, Corea-Houston y hematoma subdural. Si el paciente llega a presentar alguna de estas enfermedades que acabé de mencionar, no aplica para lo que es la enfermedad de Alzheimer. O si la persona presenta enfermedades sistemáticas como hipertiroidismo, deficiencia de ácido fólico, vitamina B12, neurofílisis y la infección del VIH, tampoco aplica. O si la paciente tiene este deterioro cognitivo por culpa de una enfermedad inducida por sustancia, tampoco aplica. Continuamos. Ok, el déficit no aparece exclusivamente en el transcurso de un delirio. La paciente está totalmente lúcida. La alteración no explica mejor la presencia con otro trastorno. Recordemos que la paciente no tenía ningún otro trastorno. Códigos basados en el tipo de inicio temprano. Podemos notar que la paciente no entra dentro del inicio temprano debido a que la paciente comenzó con sus problemas a partir de la edad de 70 años. Entonces no entra dentro del inicio temprano. No tenía delirium, no presentaba ideas delirantes. Continuamos. No tenía un estado de ánimo deprimido y por lo que entra dentro de lo que es no complicado. Si no presenta ni delirium, ni ideas delirantes y tampoco estado depresivo, entraría dentro de lo que es no complicado. Por eso se llama demencia de enfermedad de Alzheimer de comienzo tardío no complicado. Y de comienzo tardío es porque la paciente inició con este problema después de los 65 años. Recordemos que ella comenzó con el problema a la edad de 70 años. Entonces por eso entra dentro del área de tardía. No complicada por lo que ya le habíamos mencionado. Entonces culminamos diciendo que las recomendaciones para este caso serían: la paciente debe seguir yendo a consulta psicológica, debe continuar con sus controles médicos y psiquiátricos, también debe realizar actividades para poder trabajar la memoria. Y por último y no menos importante, es importante que los familiares estén atentos a cualquier cambio significativo que haya en la paciente para que no hayan problemas en esta. Bueno, espero que hayan entendido los casos, de verdad se aprende mucho y bueno, muchas gracias por su atención. Hasta pronto.